Ahora el versículo 5 de este libro de Abdías dice: Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Lo que él está diciendo aquí es esto, que si un ladrón llega a usted, solo se llevaría lo que quisiera, no se llevaría todo. Lo mismo se puede decir del que cosecha las uvas. Él va a dejar algunas uvas. Pero Dios dice: cuando yo les juzgue, esto es lo que voy a hacer. Y en el versículo 6 leemos: cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú. Sus tesoros escondidos fueron buscados. El doctor Ginsburg tradujo esta palabra escudriñadas como desnudar completamente. Este es el versículo clave de este libro. Cómo fueron desnudadas completamente las cosas de Esaú. O como hemos dicho antes, Dios ha colocado a Esaú bajo el microscopio y dice: vengan y observen, miren a través de la palabra de Dios y observen a este hombre. Yo le aborrezco. ¿Por qué le aborrezco? Debido al orgullo en su vida. Él me ha dado la espalda, él ha declarado su habilidad para vivir sin Dios. Ese es el orgullo de la vida. Ahora, ¿cómo son escudriñadas o buscadas esas cosas? Francamente, amigo oyente, cuando uno lee en el libro de Génesis, no encuentra eso. Quizás somos un poco lentos para asimilar estas cosas, pero no lo encontramos en Génesis. Pero por cierto que no se nos escapa aquí. Aquí podemos tomar el microscopio y regresar y observar a Esaú, y ver por qué él quería vender su primogenitura por un plato de lentejas. Y fue por una razón muy sencilla. Eso indicaba que él sería el sacerdote en la familia. Indicaba una relación con Dios. Y francamente, él prefería tener un plato de lentejas que tener una relación con Dios. Y cuando uno llega a ese punto, amigo oyente, usted está en el mismo nivel de un cerdo, porque usted ha descendido al nivel más bajo que pueda llegar. Permítanos decir con toda la amabilidad de que podamos hacer acopio, que esta no es idea nuestra. No la originamos nosotros. Está aquí, en el libro de Abdías, y fue Dios quien dijo esto. Ahora el versículo 7 nos dice: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Edom era una nación que todos los enemigos de aquel día dejaban de lado. Ellos no querían perder tiempo con Edom, resguardado allí en la ciudad de Petra, una ciudad labrada en la roca. Pero Nabucodonosor fue capaz de hacer entrar espías a la ciudad, y a través de ellos él fue capaz de apoderarse de la ciudad. Y fue tomada. En la misma forma en que Dios utilizó a Nabucodonosor para destruir a Jerusalén, cuando los hijos de Jacob se habían apartado de Dios, Él utiliza a Nabucodonosor también para entrar y apoderarse de Edom, los hijos de Esaú. Ahora el versículo 8 dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Esa gente no solo era notable por el hecho de que estaba bien protegida por esa zona rocosa de la montaña, en esa ciudad muy hermosa, que aún se puede ver en nuestros días. Ellos estaban viviendo en una seguridad falsa, pero habían desarrollado una sabiduría y conocimiento, y en realidad también una superstición. Allí se han encontrado altares sangrientos en las cimas de las montañas que rodean a esa ciudad, donde se ofrecía sacrificios. Ellos se habían entregado a eso. La gente de todas las naciones llegaba allí a obtener sabiduría de esta gente. Llegaban allí aún después de la época de Salomón, cuando ya Salomón había desaparecido de esa escena. Ellos no podían obtener sabiduría de Dios, y si el hombre no puede obtener sabiduría de Dios, entonces la va a buscar en el otro mundo. Y ellos hicieron eso aquí. Y esta ciudad era bien conocida por esto. Y ahora en el versículo 9 leemos: y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. A partir del versículo 10 y hasta el versículo 14, Abdías nos va a dar un catálogo de las razones por las cuales Dios los va a destruir. Es decir, que Él va a presentar esto aquí de una forma muy clara. El orgullo de la vida, dijimos, es el gran pecado. Pero como ya hemos indicado anteriormente, eso lleva a cometer otros pecados. Amigo oyente, su filosofía de la vida va a descender gradualmente a sus dedos, luego a sus pies, sus ojos y todos los sentidos. Y usted va a expresar esa filosofía de alguna manera. Si usted es un impío, va a vivir una vida impía.
Si usted es piadoso, entonces va a vivir una vida piadosa. Eso es algo natural. Ahora Dios menciona aquí 5 razones diferentes por las cuales Él los juzga. Ellos han cometido ciertos hechos, y aquí se mencionan 5 hechos específicos. Y vamos a tener que reservar esto, Dios mediante, para nuestro próximo programa. Pero Dios va a castigarlos, y los va a castigar en 2 formas diferentes. Él los va a enviar a la cautividad, tal cual hizo con la nación de Israel, pero con la excepción de que la nación de Israel regresaría y sería un pueblo como lo es en el día de hoy. Pero llegaría un tiempo cuando los edomitas dejarían de ser una nación y nunca llegarían a ser una nación otra vez. Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿piensan ustedes que hay algunos edomitas por allí hoy? Y la respuesta es no, amigo oyente, no los hay. Ellos tuvieron matrimonios mixtos con los ismaelitas y otros del desierto y ahora forman parte del mundo árabe. Existe cierta diferencia entre los árabes, y esto puede explicar esa diferencia. Uno los puede encontrar allí entre los árabes hoy, y todavía son enemigos de la nación de Israel. Veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Regresamos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio en esta pequeña profecía de Abdías. Este estudio es una pequeña bomba atómica, como dijimos en una ocasión anterior, y estamos seguros que usted ya ha descubierto eso. Aquí hemos encontrado ese gran pecado de Edom. Abdías es una profecía que da respuesta a esa pregunta tan importante de por qué Dios dice en el último libro del Antiguo Testamento, «Amé a Jacob y a Esaú aborrecí». Él nunca había dicho eso allá en el libro de Génesis. Él esperó hasta que ambos llegaran a ser una nación, y luego encontramos que Dios coloca a Esaú bajo el microscopio, y él ya es una nación. El presuntuoso pecado de esa nación era la soberbia de tu corazón te ha engañado. Estamos seguros que cuando mencionamos esto en un programa anterior, causó un poco de sorpresa en muchos oyentes, porque muchas personas no consideran la soberbia o el orgullo como un gran pecado. Hicimos un contraste entre el asesinato, las mentiras y el robo, y hay muchas personas que dirían, bueno, un hombre orgulloso, sí, es algo feo que lo sea, pero no es tan malo como ser un asesino. Sin embargo, Dios dice que es peor que ser un asesino, es peor que ser un alcohólico. Dios dice eso de un corazón lleno de soberbia y orgullo. Él ha presentado eso muy claramente en su bendita palabra. Dios da gracia a los humildes, pero con el soberbio, Él no puede hacer nada. Ahora descubrimos que la soberbia es una actitud. La soberbia del corazón es la actitud de una vida que declara su habilidad de vivir una vida sin Dios. Y Dios aborrece eso. Este es su universo y Él debe ser adorado, Él debe ser alabado, Él debe ser reconocido. Y cuando un hombre, esta pequeña criatura aquí en la tierra, que no es mucho mayor que un insecto en este gran y vasto universo de Dios, cuando esta pequeña criatura se eleva a sí mismo en orgullo, Dios dice que Él aborrece eso. Dios le ama a usted, amigo oyente, pero Dios aborrece su soberbia, su orgullo, y si usted es carcomido por eso, amigo oyente, entonces no hay nada que Dios pueda hacer con usted. Esa, repetimos, es una actitud. Quizá un hombre pueda ser orgulloso aquí y no demostrarlo. Sin embargo, pensamos que ese es un pecado en la vida que uno no puede ocultar. Hay ciertas cosas que usted puede ocultar en su vida. Puede ocultar el odio, por ejemplo. Usted puede ocultar la lascivia. Pero el orgullo no se puede ocultar por mucho tiempo. Va a manifestarse como un gran cáncer porque esto tiene mucha fuerza, tiene mucho empuje en un hombre. Ahora la actitud de la vida le llevará a uno a una acción de la vida. Lo que Abdías hace es que nos da un catálogo de las acciones que se derivan del orgullo del corazón. Estos son pecados terribles que son producto de eso. Usted debe recordar que Esaú y Jacob eran hermanos. Eran hermanos mellizos. No eran gemelos idénticos, sino que eran mellizos opuestos. Pero eran mellizos y crecieron en la misma familia. Tenían el mismo padre y la misma madre. Pero entre ellos hubo una lucha desde el mismo comienzo. Entre ellos existió un odio y un aborrecimiento que nunca fue conquistado. Y nunca fue conquistado aunque llegaron a ser 2 grandes naciones. Encontramos que Dios tiene algo que decir a su pueblo en cuanto a su relación con Edom. Para esto queremos ver lo que dice, por ejemplo, el Salmo 137, versículo 7, donde leemos, «Oh Jehová,
Recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Edom, en lugar de demostrar amistad hacia Israel en esa triste hora, cuando los ejércitos de Babilonia destruían su nación, en realidad ellos estaban, por así decirlo, en la tribuna del lado de los enemigos. Pero cuando uno va a observar su historia en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 7, y queremos leer lo que aquí dice porque es algo muy interesante. Dios les dijo en el principio, cuando los israelitas entraron a su tierra prometida, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Pero el vínculo con los edomitas era mucho mayor. Él era su hermano, un hermano de sangre, y debido a eso, Dios dice que ellos no deberían aborrecerle. Y podemos ver que Edom manifestó ese odio y ese aborrecimiento a través de toda la extensión de la nación. Ellos eran un pueblo muy soberbio, orgulloso, que vivía en esa ciudad de Petra, esa ciudad que se encontraba enclavada en la montaña, que era una fortaleza que no podía ser tomada. Por lo menos ellos pensaban que no podían ser destruidos. Ahora ellos eran culpables de muchas cosas. Y hay 5 acciones específicas que se mencionan aquí en el libro de Abdías, y que son acciones que se derivan del orgullo, de la actitud de una vida de vivir sin Dios. La primera de ellas la encontramos en el versículo 10 de este libro de Abdías, y queremos observar estas cosas ahora. La primera es la violencia. Notemos lo que dice el versículo 10. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. Podemos apreciar que hay 2 cosas mencionadas aquí que les iba a ocurrir. Iban a ir a la cautividad. Finalmente Babilonia pudo tomar esa ciudad y los llevó a ellos cautivos. La segunda cosa que se menciona es que ellos iban a ser destruidos totalmente. Así es que ellos no serían más una nación. Y creemos que esto es interesante, que uno ya no escucha hablar más de los edomitas en el presente. Se escucha mucho en cuanto a los israelitas. Ellos han llegado a ser una nación. Y aquí tenemos un ejemplo de una nación que ha tratado ahora de vivir sin Dios. De la primera cosa que ellos fueron encontrados culpables fue de violencia. Leamos el versículo 10 otra vez. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. Ellos eran una gente violenta, gente guerrera, y venían en esa dirección. En la historia del mundo hemos aprendido que es muy difícil arreglar las cosas por medio de guerras y violencia. La violencia en realidad nunca ha arreglado nada. La violencia no es el método de Dios. Usted puede estar seguro de eso. Ahora esa es la número 1. La número 2 es algo que ellos hicieron. Se unieron al enemigo.